Podemos comenzar este acto académico, pero ante todo un acto fraterno, en el que vamos a instituir a nuestro hermano Miguel de Burgos como maestro en Sagrada Teología. A mi derecha, en primer lugar, quisiera presentaros a Francisco Javier Carballo, que es el ex-provincial de la ex-provincia de España, así denominada. Y a mi izquierda, en el extremo de la mesa, se encuentra Fray Martín Gelabert Ballester, que es el ex-provincial de la ex-provincia de Aragón. ¿Cuál es la razón de que ellos dos acompañen a Miguel en este momento? Pues la razón fundamental está en el proceso, como todos sabéis, que hemos tenido a lo largo de estos años de preparar la unificación, la creación de una nueva provincia denominada Provincia de Hispania. Por lo tanto, quizás algo o mucho han tenido que ver pues también en el honor que hoy tenemos de instituir a Miguel como maestro en Sagrada Teología. Y a mi derecha, más próxima, pues está Fray Moisés Pérez, que es el regente, responsable de los estudios de la provincia de Hispania y que pues, también ha colaborado en la preparación de este acto. Seguramente que muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué es eso de ser maestro en Sagrada Teología? ¿Cuál es el sentido del acto, ¿no? En primer lugar, deciros que maestro en Sagrada Teología es un título honorífico que concede el maestro de la orden, siguiendo pues la recomendación que su Consejo General le hace conforme a algunos requisitos exigidos para la concesión de este título. El título o la práctica, la costumbre en nuestra orden de conceder a algunos hermanos nuestros este título viene ya de lejos, viene ya del siglo XIV. El título data ya del año 1303, cuando el Papa de entonces, Benedicto XI, dominico, creó este grado para que la orden de predicadores pudiera conceder la facultad de enseñar teología. Actualmente, como os he señalado, es un título honorífico y exclusivamente académico, pero es el reconocimiento más alto de excelencia en las ciencias sagradas dentro de nuestra orden, dentro de la orden dominicana. Y este grado se confiere a los frailes que han mostrado excelencia en la academia durante al menos 10 años de enseñanza y logrado reconocimiento nacional, también internacional, mediante la publicación de libros o artículos recibidos de forma positiva, muy aceptados y con su influencia, sin duda alguna, sobre todo en el ámbito docente. Los maestros en Sagrada Teología de la Orden reciben especialmente la tarea de promover la vida académica en su misión de buscar la verdad. Para nosotros también es un honor, como en estos primeros pasos, inicio de la nueva provincia, el comenzar también con este impulso en este acto académico, cuando vamos a instituir a Miguel como maestro en Sagrada Teología. Y lo es sobre todo por los 800 años que estamos celebrando. Haciendo memoria de nuestra orden, seguimos creyendo no solo en nuestro presente, sino sobre todo en nuestro futuro. Voy a dar la palabra ya sin más a Fray Moisés Pérez, regente de estudios de la provincia de Hispania. Nos va a hacer una lectura de la biografía y del trabajo teológico de Fray Miguel de Burgos. Buenas tardes a todos. Como decía el padre provincial, pues voy sin más dilación a leer los hitos fundamentales de la biografía de Miguel de Burgos, haciendo especial hincapié, como es lógico, en los aspectos más relacionados con la vida intelectual. Miguel de Burgos Núñez nació el 25 de febrero de 1944 en Villahermosa, provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Tras sus estudios primarios y de bachiller en la Escuela Apostólica de los Dominicos en Almagro, recibió el hábito de la orden en Córdoba el 21 de septiembre de 1959 y tras un año de noviciado hizo su primera profesión el 24 de septiembre de 1960. Estudió Filosofía y Teología en el Estudio General de la Orden en Granada. Durante el año académico 1966-67 estudió en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en
Angelicum, en Roma, donde obtuvo el grado de licencia en teología y el de lector, con una tesina titulada Perspectivas proféticas sobre el sacramento de la confirmación. Fue ordenado sacerdote en Roma el día 18 de febrero de 1967. Durante el curso 1967-68 es profesor de Historia de la Salvación y Griego Bíblico en el Estudio General de la Provincia Bética en Armilla, Granada. En el año académico 68-69 vuelve a Roma, donde realiza los cursos de doctorado en Teología y previo examen obtiene el título de Bachiller en Sagrada Escritura por la Pontificia Comisión Bíblica. Durante los años 1971 al 73 es profesor del Nuevo Testamento en el Seminario San Pelagio de Córdoba. Desde 1973 al 76 es profesor ayudante del Nuevo Testamento en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, donde imparte las asignaturas de Sinópticos, Hechos de los Apóstoles y Escritos de San Juan. En marzo de 1976 presenta y defiende su tesis doctoral en Teología Bíblica en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Roma, con el siguiente argumento: el Evangelio de San Marcos como Teología Crucis, publicada en Sevilla en 1977. En el curso 1976-77 amplía estudios en l'École Biblique de Jerusalén, que como bien saben pertenece a la Orden de Predicadores. Entre 1980 y 84 es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Diocesano de San Antón de Badajoz. Se reincorpora al Centro de Estudios Teológicos de Sevilla en el curso académico de 1982 como profesor del Nuevo Testamento, impartiendo Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Desde el año académico de 1991 se hace cargo de la Cátedra de Cartas Paulinas y Cartas Apostólicas. Imparte en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, desde su agregación a la Facultad de Teología de Granada, el curso de Licencia de Teología del Nuevo Testamento y además otros cursos opcionales. En el año 1977 fue nombrado director de la revista Comunión, que pertenecía al Estudio General de los Dominicos en Sevilla, cargo que ostentó hasta 1997. De los años 2002 al 2004 se responsabiliza como director de la revista Isidoriano, que es la revista oficial del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. En 1981 es nombrado regente de estudios de la provincia de Andalucía y, como tal, responsable de todas las actividades intelectuales y académicas en el territorio provincial. Es reelegido para dicho cargo en 1985, según las leyes de la Orden, y termina sus funciones en septiembre del 89, con ocasión del capítulo provincial celebrado ese año en Granada. En el 2004 será nombrado de nuevo para el cargo de regente de estudios. Desde el año 1992 es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, impartiendo cursos opcionales de síntesis teológica y de análisis de derecho religioso. En momentos distintos ha ampliado sus estudios en Múnich, en Washington, en Berkeley, California. Además, ha impartido conferencias en distintos centros y foros de España y América, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ha sido profesor en el Instituto de Ciencias Bíblicas, formado por las 4 provincias dominicanas de España que existían entonces. También ha enseñado en el Instituto Santa Teresa para Religiosos de Granada. Ha sido profesor ordinario en la Escuela de Teología para Seglares de Sevilla desde 1973 y también profesor en la Escuela de Catequesis Bíblica de los Dominicos en Barcelona, actividad que organiza el Centro San Raimundo de Peñafort. También ha trabajado como profesor invitado en varias ocasiones en la Escuela de Teología para Seglares de Jerez de la Frontera. Además de esta ingente tarea docente, como pueden ver, Miguel de Burgos cuenta en su haber con una extensísima nómina de publicaciones, que no por muchas son menos sustanciosas. Lo sabe cualquiera que se haya aproximado a alguna de ellas. Cabe destacar entre estas publicaciones los siguientes libros: Jesús de Nazaret, a través del Evangelio de San Marcos; Pablo, predicador del Evangelio; Sedientos de su palabra, comentarios bíblicos a las lecturas de la liturgia dominical; Iniciación al Antiguo Testamento; Pablo, predicador del Evangelio, que es un libro que ha tenido varias ediciones; y la Carta a los Corintios. A estos libros hay que añadir además varias decenas de artículos
publicados en revistas científicas de temática fundamentalmente bíblica, pero no solo. Y ahora que he hecho este repaso, digamos, riguroso o estricto, mandado, por así decir, por el protocolo, me van a permitir que como regente, y sobre todo como dominico al que han puesto un micrófono delante, pues lance mi pequeña homilía sobre la importancia del estudio y el hondo significado del magisterio en teología. Ya sabes, Miguel, lo de nuestro querido San Pablo, de predicar a tiempo y a destiempo. En mis clases de historia de la filosofía medieval, cuento a mis alumnos que allá por el siglo XIII, la sociedad europea, que en cierto modo se estaba construyendo, tuvo la genial intuición de valorar adecuadamente el estudio. La creación de las universidades añade a los tres estamentos sociales de la Edad Media, delatores, oradores y laboratores, una nueva ocupación socialmente reconocida, el estudio, que transformaría para siempre el alma de Occidente. Santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores, supo captar la importancia del estudio, que elevó a categoría de observancia religiosa, pasando a constituir no solamente un medio adecuado para la formación de los frailes, sino uno de los pilares de la vida dominicana, así como uno de los medios más eficaces para la santificación de vida y la evangelización. Sin ánimo de invocar viejas nostalgias y sin ninguna intención de ser excesivamente negativo, yo diría que corren malos tiempos para el estudio. Quizá vivimos una época que ha sustituido a estos estudiosos por los futbolistas. Si esto es cierto, en verdad la nuestra sí que sería una época oscura y bárbara, y no aquella época medieval que creó con genio inigualable las catedrales góticas, las universidades, las sumas de teología, la música polifónica y también, por qué no decirlo, como decía siempre Gregorio Celada, el tenedor. Fray Carmelo y Fray Javier, como buenos maestros de novicios que eran y son, nos enseñaban siempre aquella frase de Antoine de Saint-Exupéry, que dice: en el dominico que reza hay una presencia densa. Este hombre nunca es más hombre que cuando está ahí, postrado e inmóvil. Y otro tanto puede decirse del estudio, habida cuenta de la íntima relación que en la orden de predicadores existe entre la oración y el estudio. De dos maneras el estudio nos aproxima a la verdad. Una, mediante la elaboración de una red de conceptos, bajo la que de modo, o al modo de un pez siempre escurridizo, nuestro intelecto pesca algo de la realidad. La otra, haciéndonos magnánimos, ensanchando nuestro corazón hasta que éste sea capaz de albergar todas las cosas. Pues como decía siempre Aristóteles, el alma del que conoce es en cierto modo todas las cosas. Conocimiento y amor son dos buenos nombres para estos modos de acercarse a lo real. Y no son independientes, ya que solamente se puede amar lo que se conoce y solamente se puede conocer con verdad aquello que se ama. Por eso, como me gusta decir siempre, el dominico estudia para amar más y mejor. Entonces, la presencia densa que hay en quien estudia es la misma que hay en el místico que busca la unión con el amado. Santo Tomás de Aquino, al borde de la muerte, expresó este ideal con su oración dirigida al Señor: por amor a ti estudié, velé y trabajé. Te prediqué, te enseñé y nunca dije nada contra ti, a no ser por error. Independientemente de los requisitos académicos, que son como la condición externa, el maestro en Sagrada Teología es quien ha realizado, al menos en cierto grado, este ideal del dominico, que es místico y que predica porque estudia. La orden que, como decía Humberto de Romans, ama y honra a sus miembros, distingue con este grado a aquellos que efectivamente son maestros, no solo porque pertenecen o enseñan en instituciones académicas, sino porque encarnan este ideal del que, habiendo aprendido el arte del estudio, que en cierto modo es uno de los modos del arte de amar, también lo transmite. Miguel, la orden de predicadores, que no somos sino tus hermanos, hemos visto en ti realizado aquello que de una u otra manera queremos ser, predicadores. Tú siempre dices que lo has recibido todo de la orden, y seguro que es verdad. Pero la orden, nosotros, también recibimos de ti constantemente enseñanza, aliento, afecto y ejemplo. Y te damos gracias por ello.
Tu humildad te lleva a no ser amigo de este tipo de reconocimientos, pero también el agradecimiento mutuo de los que se quieren tiene sus rituales. En definitiva, Miguel, te llamamos con toda razón maestro, pues lo eres para nosotros, y esperamos que por muchos años sigas ejerciendo como tal. Muchas gracias. Esta es la carta del maestro de la Orden. Querido Fray Miguel, es un placer para mí poderte escribir esta carta. Después de haber recibido la evaluación de la Comisión de Expertos, mi Consejo General y yo hemos decidido aprobar la petición efectuada por vuestro último capítulo provincial, en la cual se pedía que fueras promovido al título de Magíster in Sacra Theologia. Puedes estar seguro de mi gran alegría y gratitud fraterna para contigo y para con todos los hermanos de la provincia de Bética que te han animado y apoyado en la tarea de llevar adelante la significativa contribución que has prestado a la vida intelectual de la Orden. Quisiera comenzar reconociendo tu compromiso vital con la cuidadosa investigación de la Sagrada Escritura. En dicho esfuerzo has ido más allá de las estrechas demandas del análisis interpretativo y del método hermenéutico al que muchos biblistas actualmente se limitan. En este sentido, tú has demostrado ser un verdadero exégeta católico, como indica con toda razón uno de los expertos consultados. Has tomado los resultados de tus investigaciones críticas y los has puesto al servicio de la Iglesia y de su teología, en el caso de la cristología, con tu énfasis en la teología crucis, de su eclesiología y su soteriología. Siempre has puesto de manifiesto la necesidad de que el estudio de la palabra de Dios debe fortalecer y hacer más persuasiva nuestra predicación, teniendo como su objetivo último el tocar y transformar las vidas de aquellos que se encuentran con esa palabra. A este respecto me gustaría reproducir una afirmación que se ha dicho sobre ti. Fray Miguel une su exégesis científica, rigurosa y académica a una necesidad pastoral que tiene como objetivo la intensificación de la vida eclesial. Hay una preocupación patente por los lectores que acceden a sus obras. Junto al rigor científico, manifiesta un deseo explícito de comunicar la fe que debe ser actualizada y personalizada en quien lee. Su intención es ser persuasivo, convenciendo y demostrando con sus argumentos y exposición, y mostrando el camino de fe hacia el que los textos bíblicos nos conducen. Este es realmente un proyecto dominicano, y tú lo has llevado a cabo, dedicándote a la palabra de Dios, para que así pueda ser mejor proclamada. Además de tu estudio de la Sagrada Escritura, soy consciente de tu contribución a la vida intelectual de la Orden en tu provincia, en España y también en América Latina. No solo has promovido la vida intelectual de tu provincia como regente de estudios, sino también posteriormente como provincial. Tu primer libro, La Teología de la Cruz como instancia crítica de la Cristología y la Eclesiología según el Evangelio de San Marcos, así como los siguientes, Pablo, predicador del Evangelio, y Sedientos de su palabra, comentarios bíblicos a las lecturas de la liturgia dominical, han tenido una significativa influencia en el mundo de habla hispana. Este impacto se ha hecho sentir más allá de tus escritos. Eres reconocido como un profesor dedicado y brillante, cuya enseñanza, pasión por la escritura y entusiasmo ha dejado marca en la vida de incontables estudiantes. Más de un perito, de entre los expertos que han evaluado tus obras, ha comentado la imposibilidad de permanecer indiferente tras su lectura. La capacidad de plantear preguntas y de ayudar a tus estudiantes a pensar de una nueva manera es en sí mismo un don extraordinario. Por todo ello, Fray Miguel, reflejas lo que un Magíster in Sacra Theologia debe ser, un hermano, no solo preeminente en su campo de investigación, sino también alguien que haga visible de la manera en que el estudio es una forma de observancia religiosa para los frailes de nuestra orden. Como cada una de las observancias dominicanas, el estudio nos ayuda a conferirnos nuestra identidad, no solo como predicadores o profesores, sino también como hombres de oración que conocen a Cristo en los textos que reflexionan y que lo hacen visible en la vida fraterna que comparten. Es tu dedicación a este elemento central de nuestra vida y la voluntad de promoverlo entre tus hermanos en la actualidad y en el futuro lo que te hace digno merecedor de ser promovido al Magisterio en Sagrada Teología. Por todo ello, estoy orgulloso y complacido de aprobar la solicitud de tu capítulo provincial que pedía promover a Fray Miguel de Burgos Núñez al Magisterio en Sagrada Teología.
ruego te comuniques con el regente de estudios con el objetivo de organizar la lección pública que se requiere en orden a la concesión del título de acuerdo al libro de las Constituciones y Ordenaciones. Recibe mis más sinceras felicitaciones y estate seguro de mis oraciones por ti y por todos los hermanos de tu provincia de Bética y de la nueva provincia de Hispania. Tu hermano en Santo Domingo, Fray Bruno Cadoré, O.P., maestro de la Orden. Esta era la carta que escribía el maestro de la Orden y ahora paso a leer, traducido al castellano, el decreto por el cual instituye a Miguel de Burgos maestro. Nos, Fray Bruno Cadoré, maestro y siervo humilde de toda la orden de predicadores, habiéndonos encomendado a las leyes de la Iglesia, nuestra orden tuvo siempre en gran honor a los frailes que, para velar por la fe católica y propagarla, no dejaron de trabajar de modo eminente en los estudios piadosos y los trabajos religiosos relativos a la comprensión de las Sagradas Escrituras y al estudio de la Sagrada Teología. Estos frailes fueron honrados con el título y grado de maestro en Sagrada Teología. Por lo mismo te promovemos a ti, al grado y título de ese magisterio. Puesto que, como hemos oído, has elevado la reflexión y la investigación doctrinal, con la guía y el ejemplo del maestro Santo Tomás, y tus obras han tenido también gran valor fuera de la orden, y se han cumplido todos los requisitos de nuestras leyes. Por la serie de estos mismos requisitos y por la autoridad de nuestro oficio, Fray Miguel de Burgos Núñez, te instituimos maestro en Sagrada Teología y te adscribimos a la comunidad de los maestros ante toda la orden. Dado en Roma, en la Curia Generalicia de la Orden, en el convento de Santa Sabina, el día 19 de noviembre del año del Señor 2015. Llega el momento final y la verdad es que yo tenía aquí preparados 5 folios, pero no os preocupéis, que no los voy a leer. Pero como teólogo yo tengo muchas preguntas que hacer a los exégetas. Y lo primero que quisiera decir, parafraseando a Rosa Montero en una de sus últimas publicaciones, ella decía que un mundo sin palabras sería como un mundo sin oxígeno. No podríamos respirar, ¿no? Y parafraseando también a otro autor, filósofo, al que inevitablemente pues aprecio, siempre decía Paul Ricoeur, la palabra es mi reino. Como dominicos creemos en la eficacia de la palabra, que retoma reflexivamente los temas que generan una civilización, que generan una cultura, que generan un pensamiento. Como profesores de exégesis, de teología, de filosofía, de las diversas ciencias, creemos en la fuerza iluminadora de la palabra docente, incluso para una acción social determinada. Como oyentes de la predicación cristiana, creemos que la palabra es capaz de cambiar el corazón. Esto es el centro manantial de nuestras preferencias y de nuestras actitudes. En cierto sentido, todas estas creencias en la palabra humana y en la palabra divina son una glorificación que nos hace mejores. ¿Cuál es nuestra mejor palabra? A lo largo del discurso de Miguel podríamos vernos identificados con lo que también San Juan de la Cruz nos expresó, con gran belleza extraordinaria. Decía San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, que Dios, dándonos como nos ha dado a su Hijo, que es una palabra y que no tiene otra, que es una palabra y que no tiene otra, todo nos ha sido dicho y de una sola vez en esta palabra única y no tiene más que decir. Hemos escuchado la lección magistral una vez más de nuestro hermano Miguel. Y Miguel es que nos sigue sorprendiendo. Y en esta ocasión nos ha sumergido en una reflexión cristológica presente en la carta a los Hebreos y que tu investigación descubre. Yo sé, Miguel, que todos lo sabemos, que eres un exégeta, que estudia en profundidad la palabra de Dios
y que como exégeta no puedes dejar de utilizar las herramientas intelectuales a tu alcance para conocer en profundidad los textos bíblicos, sus entresijos, su autoría, su contexto, sus géneros y modos de expresión, sus contenidos. Pero Miguel, también eres ante todo un predicador de esa misma palabra. Y como predicador no te contentas con la lectura filológica pura, ni siquiera con la lectura histórica y contextual de los textos, cuando buscas la intención del autor inicial, como si el texto y el contexto posteriores no aportasen nuevos sentidos al oyente o lector de cada momento. En tu predicación haces este esfuerzo, buscar nuevos sentidos de los textos de la Sagrada Escritura para los oyentes aquí y ahora. No en vano, Dios en Jesucristo ha dicho todo lo que tenía que decir. En los escritos de Miguel, en sus discursos, en sus homilías, en su docencia, en su predicación de la palabra de Dios, subyacen al menos 3 preguntas. Y echo la mano de los filósofos. 3 preguntas muy filosóficas, pero que a su vez los teólogos adquieren. ¿Cómo llega el sentido de lo que Dios quiere comunicarnos cuando lo formula en nuestro lenguaje? ¿Cómo llega el sentido, la revelación, decimos los teólogos, al texto que confesamos como palabra de Dios? Segunda pregunta, ¿cómo podemos nosotros, lectores o oyentes de la palabra que hemos leído o que hemos escuchado, cómo podemos nosotros captar el sentido del mensaje que se nos dirige? Y tercera pregunta, para los exégetas, ¿cómo nos apropiamos, en el mejor sentido del término, el sentido que hemos comprendido e interiorizado? Solo tengo atisbos de respuesta a estas 3 preguntas, pero los exégetas deben seguir trabajándolas para que los teólogos, los predicadores, podamos también explicarlo mejor. En estos días, entre viaje y viaje, he ido leyendo tu tesis doctoral, Miguel, que con cierta timidez te la pedí, pues no sé cuándo pasé por aquí, por Sevilla, yo creo que hace 15 o 20 días, te la pedí con cierta timidez. No te engañé, te dije, estoy preparando un curso sobre la teología de la cruz que he de impartir pues a finales de junio en Lima a jóvenes dominicos de las diversas provincias en América Latina. Y me interesaba ver cuál es la visión de un exégeta. Tengo que decir, Miguel, que entre viaje y viaje, y no es un falso halago, la lectura de tu tesis me ha descansado, me ha dado mucha paz. Es de una belleza extraordinaria. Quizás los exégetas dirían, hombre, desde entonces hasta hoy la investigación ha seguido avanzando, bienvenido sea. Pero tengo que decir, Miguel, que en esa tesis tú ya planteas, quizás años más jóvenes que ahora, tú ya planteas un atisbo de respuesta a esas 3 preguntas que yo había formulado. Y tú en esa tesis ya dices cómo realmente mostrar, o intentas mostrar, cómo Marcos demuestra que la revelación de Dios, que Dios hace en la cruz de Jesucristo, es de un Dios especial, que apenas quizás hemos logrado atisbar. Marcos nos desvela este secreto, la revelación que desde la cruz se hace de Dios. ¿Qué Dios descubrimos nosotros en la revelación de la cruz? Quizás la propia Sagrada Escritura nos ayuda o nos da la herramienta para responder a esa pregunta. Y una vez más he acudido a la carta a los Hebreos, que es la gran disertación hoy de Miguel. Y en el capítulo 8, versículo 10 se afirma: esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones los grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué ley, qué palabra tienen ustedes grabados en su corazón? ¿Cuál es la palabra que un exégeta, palabra o palabras que un exégeta tiene grabadas en su corazón? O un teólogo o un predicador. Por último, quizás una reflexión que a mí me ayuda a responder a ese texto de Hebreos.
cuando desde los profetas, él mismo lo señalaba como el sacerdocio de Jesús mostrado por Hebreos, pues es un sacerdocio más profético que sacrificial, ¿no? La respuesta o la mejor palabra de la Torá es la ley fundamental. Y la ley fundamental, Jesucristo nos ha dicho que es el amor evangélico, el gran mandamiento. Amad a Dios, amaos los unos a los otros. Yo estoy convencido que un exégeta, puesto que su oxígeno son las palabras de la Biblia, puesto que su respiración se inspira en el sentido que logra entresacar de esas palabras de la Biblia, no puede tener otra palabra en su corazón grabada que no sea la palabra del gran mandamiento, la palabra del amor, porque si no, no podría entender nada de lo que su exégesis investiga. Muchas gracias.